Saludos compañeros, entonces vamos a iniciar este primer acercamiento con lo que es la resolución de algoritmos. Antes que nada les sugiero que visiten este blog que he creado para este fin. Se le va a ir al algoritmo que les he creado. Aquí están los datos míos, aquí está una entrada que dice para iniciar, debes saber. ¿Qué deben saber ustedes para iniciar? Primero, la definición de un algoritmo. Y eso se los dejo para que ustedes lo lean, para no hacer muy largo este video. Entonces, cuando vamos a capturar los datos por ejemplo, del triángulo, vamos a estar usando el concepto de variable. Ahí vamos a guardar el dato. Pero entonces regresemos a lo que les quiero enseñar en el día de hoy, les quiero compartir con ustedes. ¿Cómo empezar? ¿Cómo afrontar el desarrollo de un algoritmo? Para aquellos que nunca han trabajado con esto, entonces esta guía les va a resultar muy práctica. Entonces mira, aquí les leo, ustedes pueden pausar el video y leer esta parte. Entonces empecemos a desarrollar el algoritmo. Lo que yo les envié, el primer ejercicio que vamos a realizar es este, el que yo les envié al correo. Escribir un algoritmo en pseudocódigo que capture 3 números enteros. Bueno, de pronto se me olvidó esto, lo de pseudocódigo, explicárselo. Entonces acá también está, acá en el blog le coloco pseudocódigo. Es una forma de escribir algoritmos usando palabras del lenguaje que entiende un humano. Ejemplo, el comando leer indica que el computador captura del teclado algún dato. Les voy a mostrar aquí en esta imagen, de pronto está un poco borroso, pero si lo colocan el video en alta calidad lo van a poder ver. Mire, este es un algoritmo escrito en pseudocódigo. Mire que tiene palabras que uno entiende. Escribir. Con esta instrucción le decimos al computador, mire, muéstreme en pantalla este mensaje, que está entre comillas, ¿sí ven? Y si vamos a capturar un número, que lo vamos a utilizar ahora nosotros con la captura de los lados del triángulo, es el comando leer. Entonces le decimos aquí al computador, mire, lo que se escriba en el teclado, con este comando leer le estamos diciendo eso, mire, lo que se escribe en el teclado me lo va a guardar en esta variable o constante que se llama número 1, num1. Es decir, cuando el computador ejecute esta instrucción, en la pantalla del usuario va a salir un cursor o un mensaje diciendo, por ejemplo esto, escribir el primer número, y se queda allí hasta que uno digite un número. Si uno escribe, por ejemplo, el 50, ese 50 va a quedar grabado, guardado en esta variable. ¿Correcto? Esto es pseudocódigo, mire que son palabras que uno entiende. Este es el mismo algoritmo, o sea, todo esto es esto mismo, pero está escrito en diagramas de flujo de datos, por eso se llama DFD. Este símbolo significa captura, este símbolo significa proceso, este símbolo significa escribir en pantalla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y simplemente quiero hacer énfasis en esto, en que es un pseudocódigo. Listo, entonces regresemos a nuestro ejercicio que nos dijeron. Entonces este es el planteamiento. Escribe un algoritmo en pseudocódigo que capture 3 números enteros que representen los 3 lados de un triángulo. Se debe mostrar un mensaje que indique si se puede formar un triángulo o no se puede formar un triángulo. En caso que se pueda formar un triángulo, debe indicar además si es equilátero, isósceles o escaleno. Entonces aquí está la anotación de qué es cada clase de ángulo. Entonces, ¿qué les propongo, compañeros? Miren, aquí he desarrollado a través de, como ya yo soy tecnólogo, vi esta materia y llevo muchos años molestando con esto de algoritmos, he desarrollado estos 6 pasitos que si se utilizan, usted puede ser capaz de resolver cualquier algoritmo. Primer paso, paso 1, entender muy bien el problema planteado. Debe saber a ciencia cierta qué es lo que se pide. O sea, qué es lo que se pide. Que haga el ejercicio. El paso 2, escriba cada uno de los resultados que se espera del algoritmo. Paso 3, escriba la información que le da el problema. ¿Qué información tengo? Es decir, es responder la pregunta, ¿qué información tengo para este problema? El paso 4, escriba qué información le falta para resolver el problema. Es decir, hay que responder a las preguntas, ¿qué información necesito adicional? O sea, ¿qué más necesito? Aparte de lo que más, ¿qué más necesito? ¿Qué me dan, perdón? ¿Qué más necesito para desarrollar el problema? Y escribo aquí. El paso 5,
ordene secuencialmente los pasos que usted cree que se requieren para resolver el problema. Aquí prima la lógica, o sea, aquí se necesita cierto grado de creatividad, de imaginación, para ordenar lo que hemos recopilado en los pasos anteriores. Usted los tiene que ordenar en una serie de pasos lógicos. O sea, bueno, para resolver el problema del triángulo, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer aquello. Y el sexto paso es probar el algoritmo. O sea, este ya es el, digamos, el borrador, el esquema en bruto del algoritmo. Teniendo eso, usted ya formula su algoritmo y lo prueba. Aquí omito ese paso de crear el algoritmo porque básicamente es esto mismo. Probar el algoritmo. En este caso, la prueba es netamente lógica. El objetivo del ejercicio es que usted empiece a pensar secuencialmente, instrucción por instrucción, lo que decíamos acá. Primero hago esto, luego esto, luego esto, otro, luego esto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que usted empiece a pensar como un computador. Es más o menos eso lo que se pretende con este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo nos va con esto. Primer paso, entender muy bien el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Escribe un algoritmo en pseudocódigo que capture 3 números. Dice, bueno, listo. 3 números enteros para no entrarnos con decimales ni en esas cosas. Entonces, vamos a entender. Me piden que capture 3 números. Bien. Eso representa lo de un triángulo. Se debe mostrar un mensaje que indique si se puede formar un triángulo o no se puede formar un triángulo. Capturar 3 números, entonces, ¿qué debo hacer? Esto ya lo empiezan a escribir ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar o decidir, o como lo quieran colocar, evaluar o decidir si con los 3 números ingresados se puede formar un triángulo. Eso es lo que me están diciendo. Se debe tener que si se puede formar un triángulo o no se puede formar un triángulo. Y entonces aquí surge una duda, ¿cierto? ¿Será que no siempre se puede formar un triángulo? ¿Cierto? Si aquí me están diciendo, diga si se puede o no se puede, entonces porque existe la posibilidad de que si le dan 3 lados de un triángulo, o sea, tres valores, a ver si usted puede formar un triángulo con eso. Entonces, esta parte es fundamental en el entendimiento del algoritmo. ¿Será que no siempre se puede formar un triángulo? Ahora vamos a evaluar a ver qué pasa con eso. Si se puede o no se puede. En caso de que se pueda formar un triángulo, bueno, no avancemos en esto. Este es un caso, esto es fundamental, compañeros. Si no hemos entendido, digamos que hasta aquí tenemos una gran duda, entonces no sigamos analizando el resto porque nos vamos a enredar. Vamos hasta aquí, vamos en esto. ¿Será que no siempre se puede formar un triángulo? Entonces veamos que ahí nos ayudamos, ahí nos podemos ayudar con gráficos, con papeles. Aquí, bueno, más adelante les voy a explicar un concepto importante. Entonces, mire, digamos que nos dicen, vamos a hacer un lápiz. Digamos que nos dan estos valores. Digamos que esto mide 3 y nos dan otro valor, otro lado de un triángulo. Y digamos que esto mide 1 y nos dan otro, y digamos que esto mide 1. ¿Yo puedo formar un triángulo con eso? Es la gran pregunta. ¿Será que si me dan 3 lados cualquiera, será que sí se puede? Entonces vamos a ver. Pongo un lado, este mide 3. ¿Dónde debe empezar el otro lado? Pues en una punta, vamos a cambiarlo de color y de grosor. Entonces de aquí para acá empieza el que mide 1 y de aquí para acá empieza el que mide 1. Ahí están los 3 lados. ¿Y será que alcanzan? ¿Será que se tocan para formar un triángulo? No se tocan, ¿sí ven? No se tocan. Entonces, aquí ya vemos. Si 2 de los lados son muy corticos, no se va a formar un triángulo. Entonces analicemos. Bueno, ¿y qué tal? Entonces, si pongámoslo más pequeño, digamos que este no es 3, sino que mide 2 apenas. Listo, entonces mide 2
vamos a poner el otro lado que mide 1, ¿hasta dónde llegaría? Si lo ponemos bien horizontal, pues llega hasta la mitad. Y luego el otro lo ponemos hacia aquí, también mide 1. Pero eso no es un triángulo, ¿sí o no? Eso es una línea, porque hay que ponerlos tan horizontales que no alcanza. Entonces eso nos dice, listo, entonces el lado más larguito tiene que ser un poquito más pequeño. Vamos a poner otra vez negro. Este tiene que ser más pequeño o los otros un poquito más grandes. Como son enteros, yo no puedo decir que este me va a ser 1.8. Bueno, podría ser 1. Vamos a hacerlo con 1. Entonces más pequeño. Entonces ponemos, este vale 1. Vamos a poner el lado de este lado. Ya no lo tengo que poner aquí horizontal, sino que ya tiene que formar el ángulo. Este mide 1. Y el otro mide 1. Dice, bueno, ahora sí puedo formar un triángulo. Entonces, ¿qué hemos visto, muchachos? Miren, si el lado, es decir, si el lado más largo o uno de los lados es más grande que la suma de estos dos, ¿cierto? Porque 1 más 1 me da 2 y este mide 3. En este caso, el más largo mide 2 y los otros dos mide 2. Aquí no se puede formar triángulo. Aquí no se puede formar triángulo. Pero si el primer lado, que vale 1, es menor que la suma de los otros dos, sí se puede formar un triángulo. Entonces ahí tenemos la respuesta de qué es lo que hay que tener en consideración para armar un triángulo. ¿Será que no siempre se puede formar? Y ya encontramos la respuesta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para formar un triángulo, la suma de dos de los lados, la suma de dos, vamos a anunciarlo en forma general y después hay que afinarlo. Para formar un triángulo, aquí 2 puntos. Entonces, para formar un triángulo, la suma de dos de los lados tiene que ser mayor que el tercer lado. Aquí hay que colocar la suma de los dos lados menores, o sea, los más pequeños. Tiene que ser mayor que el tercer lado. Igual, esto es relativo porque nos pueden dar que los tres lados sean iguales, entonces hay que colocar eso. Si los tres lados son iguales, sí se puede formar el triángulo. O sea, si los tres lados son iguales, se puede formar un triángulo sin ningún problema. El problema es cuando los lados no son iguales. Entonces aquí más o menos ya vamos aclarando. Dice, bueno, ya entiendo. No siempre se puede formar un triángulo con tres valores. Perfecto. Ya puedo continuar. Puedo continuar, sin embargo, aquí más adelante van a ver que se nos van a presentar problemas y tendremos que irlos refinando. Y que es uno de los conceptos fundamentales que ustedes deben aprender. Nadie, jamás, ni los ingenieros que trabajan en Microsoft, ni en las grandes empresas de software, jamás, nunca ellos pueden hacer un algoritmo que les quede bien desde la primera vez. Nunca, jamás, eso no existe, eso no se puede. Un algoritmo se va construyendo a prueba y error, a prueba y error. Tanto es así de por qué me fundamento en esto. Por ejemplo, el sistema operativo Windows, ustedes saben que a cada rato que parches y que mejoras y que parches y que mejoras. ¿Por qué? Porque es que no queda perfecto a la primera vez. Entonces ustedes no tienen por qué estresarse, ni tienen por qué desmotivarse porque los algoritmos no les quedan bien. Frescos, de que eso se trata. Nunca, nadie, jamás hace un algoritmo y que le quede bien hecho a la primera vez. Aquí tenemos un avance, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que los triángulos tienen más cositas que estas reglas que tengo aquí no siempre funcionan. Y los vamos a ir refinando, pero digamos que hasta el momento esto está claro. No se puede formar un triángulo. Listo, ya entendí esta parte. Ahora, en caso que se pueda formar un triángulo, debe indicar además ese equilátero isósceles escaleno. Y aquí está la explicación. Pausan el video y ahí lo ven ustedes. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta aquí también? Entonces, debo comparar
los lados para saber los puntos. Primero, si son iguales. Si los tres lados son iguales, pues ese es equilátero. Si dos de los lados son iguales, hay que comparar eso. Bueno, vamos a poner aquí. Si los tres lados son iguales, entonces me va a dar equilátero. Si dos de los lados son iguales, entonces es isósceles. Y 3. Si ninguno es igual al otro, pues entonces es un triángulo de tipo escaleno. ¿Correcto? Esto cuando se puede formar el triángulo. Perdón, entonces listo. Entonces ya hicimos el primer paso. Compañeros, en este primer paso ustedes deben dedicarse la mayor cantidad de tiempo. 1 hora, 2 horas, un día, 10 días, lo que sea necesario. Si este primer paso no está bien, no pueden seguir y les va a quedar mal el algoritmo. No lo van a poder hacer, así de sencillo. Si ustedes entienden esto y lo plasman así como les estoy sugiriendo, escriban y hagan monachitos, así como hice yo acá, como ustedes pueden coger una hoja de papel y hacer todo el diseño y gráficos y rayan y hacen y escriben y lo que sea. Esta parte la deben hacer, que es la parte fundamental para que ustedes aprendan a hacer algoritmos. Listo, entonces ustedes tienen su hoja de papel, hacen todos los rayones que necesiten hasta que tengan en claro este primer punto. Si esto no lo tienen claro, ni intenten seguir, porque no va a funcionar. Listo, una vez ya han hecho esta parte, dice, listo, perfecto. Capturo 3 lados, que es lo que me están diciendo acá, 3 números, los comparo a ver si los dos más pequeñitos son más grandes que el tercero, entonces sí se puede formar un triángulo, como hemos hecho, o si son iguales también se puede formar el triángulo. Entonces, perfecto, ya capturamos esos 3 números, sabemos si se puede o no se puede formar un triángulo, y entonces hay una decisión que hay que tomar. Si se puede formar el triángulo, entonces hay que hacer esta evaluación de que si los 3 lados son iguales, equiláteros, si no son isósceles y si no es escaleno. Ya eso lo tenemos claro, entonces ya este primer paso lo hicimos. Vamos al segundo paso. Escriba cada uno de los resultados que se espera del algoritmo. Bueno, entonces la primera situación que nos pide, entonces yo copio y pego. Lo mismo pueden hacer ustedes si hacen el Word. ¿Qué se espera? Escribir un letrero o mensaje en pantalla. Si se puede formar un triángulo o no se puede formar un triángulo. Eso es lo que ese es el primer resultado. Y también nos dicen que debemos escribir, dependiendo de si se puede o no se puede, escribir si es equilátero, isósceles o escaleno. No nos pide, vuelvo a leer el enunciado. Esto hay que leerlo 10, 20, 50 veces, porque cada vez que avancemos un paso tenemos que regresarnos para estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Dice, bueno, no me piden nada más, no hay que hacer nada más, solamente 2 tipos de mensajes.